nos permite poder estar aquí, hermanos, delante de la presencia de nuestro Dios. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Capítulo 6. En el verso 35, voy a leer el verso 35 y también voy a leer el verso 48. Capítulo 6, verso 35 y el verso 48. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 6, verso 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora vamos a saltarnos hasta el verso 48. Dice el verso 48: yo soy el pan de vida. Oremos, hermanos. Dios de los cielos y de la tierra, Señor, agradecidos estamos de que nos permitas el poder acercarnos delante de tu presencia. Dios, necesitamos de ti y necesitamos de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu presencia en nosotros. Necesitamos que tu palabra, Señor, sea en nosotros, Padre, esa fuente de agua viva. Señor, toma nuestras vidas en este momento, la obra de tu Espíritu Santo esté en nosotros, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que esa obra, Señor, nos lleve a la salvación y a la vida eterna que solamente encontramos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy comenzamos a meditar el capítulo 6, y el capítulo 6 del libro de Juan comienza con la alimentación de los 5,000. Es una historia que usted ya conoce. Dice el verso 1 del capítulo 6: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Juan está diciendo que había mucha gente que seguía a Jesús, pero con la intención de qué o por qué seguían a Jesús. Según Juan, lo que él nos enseña aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice que porque veían las señales que hacía en qué, en los enfermos. Entonces la gente, al ver que Jesús sanaba a los enfermos, la gente seguía a Jesús. Nosotros, cuando vemos estos pasajes, no debemos de ignorar, hermanos, que Jesús no vino a sanar. Jesús no vino a sanar. Ese nunca fue su propósito. La pregunta entonces que a veces se hace es: ¿cuál es el propósito de Jesús entonces si no vino a sanar? ¿Por qué sanaba? De hecho, en los demás evangelios menciona muchísimos milagros. Y de hecho, en algunos de los evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, se menciona que Jesús sanaba a todos los que venían a él. La pregunta entonces es: ¿por qué Jesús sanaba a todos ellos? La respuesta es muy sencilla. Cuando Juan el Bautista manda a algunos de sus seguidores a que le preguntaran a Jesús si él era el que habían de esperar o esperaban a otro, Jesús les dijo, empezó a decirles: ¿qué es lo que ustedes ven? Los sordos oyen, los cojos son sanados, etc. Por lo tanto, esas expresiones mencionaban el libro de Isaías en el Antiguo Testamento, indicando que él era el Mesías, el que iba a traer salvación. Entonces, cada milagro que Jesús hacía era una señal ¿de qué? De que Jesús era el Cristo, y que Jesús, el Cristo, era en el Antiguo Testamento profetizado quien iba a traer salvación y perdón de
pecados. Por lo tanto, las personas que estuvieran viendo todas esas señales tendrían que entender, tenían que comprender quién era Jesús. La realidad es que no. La realidad es que no. La gente lo seguía con la pura intención de ser sanados físicamente. Pero vuelvo a insistir, esa no era la misión de Jesús. Ahí no se centra la misión de Jesús. Jesús utiliza y muestra ese poder para que la gente viera quién era Él. Y entonces, reconociéndole a Él como el Cristo, fueran a Él para obtener vida eterna. Entonces, la realidad es que no es así. La gente se amotinó, la gente se acumuló y dice que había una gran multitud. Verso 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero aquí miren lo que dice el verso 6, cómo interpreta estas palabras Juan. Dice: pero esto decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de qué, de hacer. Entonces Juan nos ayuda en este aspecto, ¿no? Entonces Jesús quiere mostrarle algo a sus discípulos, enseñarle algo a sus discípulos, y les dice: bueno, mira, ya tenemos toda esta multitud, ¿cómo los vamos a alimentar? Verso 6. Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, dice el verso 8, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 ¿qué? Varones. Esto que estamos leyendo, usted lo conoce, hermano. Verso 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda ¿qué? Nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, pero hasta ahí. Cuando nosotros vemos esta alimentación de los 5,000, que en realidad no fueron 5,000, sino que estamos hablando aproximadamente de unas 20,000 personas, esto es algo impresionante, hermano, algo extraordinario. Para alimentar a 20,000 personas, ¿cuánto alimento se necesita? Y de la nada vemos esto, ¿no? Cuando nosotros vemos la interpretación que en ocasiones se le da a este capítulo 6 y a la alimentación de los 5,000, por lo regular, hermanos, cuando vamos, por ejemplo, a otros evangelios, esta alimentación de los 5,000 no está tan completa su explicación como la vemos en el libro de Juan. Y a veces esta alimentación de los 5,000 cometemos el error de verla desde una perspectiva muy humana. Ciertamente Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Por ejemplo, el libro de Mateo capítulo 6 menciona eso. El Padre sabe de qué tenemos necesidad, conoce nuestras necesidades e incluso dice que Él las suple. Entonces, ¿cómo ver esta alimentación de los 5,000
relacionado verdaderamente con el contexto que debe de ser. El único evangelio que presenta el contexto para poder entender la alimentación de los 5,000 es el libro de Juan. Entonces, cuando vemos los otros evangelios y vemos la alimentación de los 5,000, por lo regular, lo que por lo menos yo hago es ir a Juan para saber el significado de esa alimentación de los 5,000 y poder entenderlo en el contexto en el que lo está poniendo, por ejemplo, Marcos o Lucas. Pero si alguien le da una explicación a la alimentación de los 5,000, es Juan. Entonces, contextualicemos. Hay mucha gente que sigue a Jesús, pero sin duda esa gente, Juan dice que seguía a Jesús porque estaba viendo que Jesús sanaba a mucha gente. Por lo tanto, podemos pensar que Jesús conocía eso, ¿o no, hermanos? Pero aún así, a pesar de eso, Jesús vuelve a mostrar a sus discípulos y enseñar a sus discípulos quién es Él. De estos 5 panes y 2 pececillos, le da alimento a casi más de 20,000 personas. Eso quería decir algo. Eso les tenía que decir algo a ellos y a toda la gente. Pero la realidad es que en el verso 13 dice: recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, todavía sobró. ¿Cuántas? 12 cestas, dice, ¿no? 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El día domingo vamos a hablar acerca de este punto para terminar el capítulo 6. Ahora lo vamos a pasar un poco por alto, pero el domingo retomaremos esta parte. Dice el verso 15, viendo que el verso 14 dice que le reconocieron como el profeta, el verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte, ¿qué? Él solo. Entonces entendamos, primero, hay una gran multitud que sigue a Jesús. Esta gran multitud lo sigue no porque le estaban reconociendo como el Cristo, no le estaban reconociendo como el que traía salvación y vida eterna, no. Le estaban reconociendo como aquel que podía sanarlos en ese momento y suplir su necesidad en ese instante. A pesar de eso, Jesús los alimenta a todos y les muestra una señal a ellos y a sus discípulos. Por lo tanto, si nosotros vemos de una manera sencilla la alimentación de los 5,000, significa que esta alimentación le indicaba tanto a los discípulos como a las demás personas que Jesús era el Cristo. Pero la realidad es que ellos, viendo que los había alimentado, lo querían hacer rey. Este nos alimenta, este nos da de comer. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a tomarlo y vamos a hacerlo nuestro rey. ¿Qué les parece? Así nunca vamos a tener ¿qué? Necesidad. Entonces, la mirada de estas personas, ¿en dónde estaba? En las cosas materiales de este mundo. Si algo nosotros hemos estado viendo a lo largo del libro de Juan, es que cuando Jesús se encuentra con cualquier persona, en el caso, por ejemplo, de Nicodemo, cuando Jesús le habla acerca del nuevo nacimiento, Nicodemo no entiende y lo ve ¿de qué manera? Terrenal, humana. No contestó diciendo: ¿cómo un hombre ya siendo viejo puede entrar una vez más en el vientre de su madre? Cuando Jesús se entrevista y se presenta con la mujer samaritana y le habla de que él tiene agua viva y el agua que él le puede dar a ella la va a hacer que nunca tenga sed. ¿Y qué le dice ella? Pues ¿de dónde tienes agua? Ni siquiera balde tienes. ¿Sí? Dame de esa agua. Al final vemos que esa mujer lo ve de una manera humana. Cuando Jesús se entrevista con el paralítico del capítulo 5,
en el estanque de Betesda, vemos que también este paralítico no conoce a Jesús. Y cuando Jesús le dice, ¿quieres ser sano?, le dice, pero es que no hay nadie que me meta al estanque. Ahora vemos esta alimentación de los 5,000 en el capítulo 6. Y esta multitud, en lugar de ver a Jesús como el Mesías, como el Cristo, ¿cómo lo ve? Como alguien que puede suplir su necesidad en ese momento, alguien que lo puede sanar simple y llanamente. Así como lo vio Nicodemo, así como lo vio la samaritana, así como lo vio el paralítico del estanque. Pero si algo vemos también a través de este capítulo 6, en esta alimentación de los 5,000, es que en esa lógica también estaban sus discípulos. ¿También? ¿Cómo le vamos a dar de comer a tantos? ¿Cómo? Es que el maestro dijo que cómo le vamos, a ver qué vamos a hacer, a ver, júntense todos, a ver, vamos a hacer una vaquita, a ver cuánto juntamos, a ver cómo vamos a comprar. Al final, ¿de qué nos estamos dando cuenta? De que los discípulos también no conocían quién era Jesús. Dice el verso 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haberle dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿qué? A Jesús. Entonces lo que nosotros vemos aquí repetidamente, lo que dice Juan, es que esta multitud de personas están siguiendo a Jesús por donde quiera que vaya. Pero la realidad es que nosotros ya sabemos a través del libro de Juan que lo estaban siguiendo no porque lo reconocieran como el Mesías, el que les podía salvar perdonando sus pecados, dándoles la vida eterna, sino que en realidad buscaban una satisfacción temporal, que pudiera él, en este caso, alimentarlos siempre, sanarles de sus enfermedades. Y entonces persiguen a Jesús, van persiguiendo a Jesús donde quiera que Jesús va. Verso 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, estaban cuando bien preocupados, ¿no? Hasta que te encontramos, Jesús. Queremos estar contigo. ¿No? Ya me imagino a las personas, ¿no? Verso 26. Vamos a leer verso 26 juntos, dice. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Cuando usted ve una señal, aquí afuera tenemos una lona, ¿no? ¿Sí la ha visto? Y dice Iglesia, Cristo, Camino, Verdad y Vida. Esa es una señal de qué. Estoy seguro que usted no llega y se pone enfrente de la lona y está aplaudiendo y está cantando y levantando sus manos. Estoy segurísimo que nadie lo ha hecho. ¿O sí? ¿Verdad que no? Si usted ve la señal, ¿qué le dice? Ve la puerta abierta y ¿qué hace? Se mete. Hermanos, estas personas no estaban viendo las señales, pero ¿en dónde se estaban quedando? Se estaban quedando en la señal misma. No lo que indicaba la señal. Usted ve una señalización y le dice ruta de evacuación y tiene una flecha, ¿no? Y le indica ¿qué le indica? Para dónde es donde usted debe de ir para desalojar el lugar, ¿o no, hermanos? Pero usted no se queda ahí, ¿o sí? ¿Qué hace? Sigue la indicación, ¿no? Estos hombres, en lugar de ver la señal que indicaba que Jesús era el Cristo, ¿qué hicieron? Se quedaron en la señal. ¿No le parece algo tonto, hermanos?
Así es la vida de las personas que buscan a Jesús solo para satisfacer sus propias necesidades. Y buscan a Jesús constantemente para que Jesús supla su necesidad. Jesús sabía sus corazones y les dice entonces que lo seguían para que les siguiera alimentando. Verso 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló que Dios el Padre. Entonces, ¿qué les dice Jesús en el 27? Yo soy quien da vida eterna, y las señales indican que yo soy el Hijo del Hombre. Y esta expresión Hijo de Hombre habla del Rey que iba a heredar el reino de los cielos. Esta expresión indica eso. Y es Jesús el único que puede dar vida eterna. Verso 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. ¿Leemos juntos, hermano? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que a Él ha enviado. ¿Qué debían de hacer, hermano? Creer. ¿En quién? En Jesús. Verso 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Hermanos, ¿qué ven aquí de extraño? ¿Qué ven aquí de extraño? Le están pidiendo una señal. ¿Pero por qué lo seguían? ¿Por qué lo seguían? Porque los había alimentado. ¿A cuántos? A 20,000 personas. Y les dice: ustedes tienen que creer en mí. Y ellos le dicen: bueno, pues ¿qué haces? ¿Qué es lo que en realidad están diciéndole? Pues si nos vuelves a dar otra vez de comer, te vamos a creer. Vuélvenos a alimentar a todos nosotros y te vamos a creer. Dice el 30: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, dice el 31, comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio ¿qué? A comer. Y aquí entonces ya empieza a tener relevancia la alimentación de los 5,000 y se empieza a vislumbrar, hermanos, ¿cuál es el significado de esta alimentación de los 5,000? Va más allá de una alimentación física, obviamente. Aquí entonces ya ellos mismos están tomando la historia del Antiguo Testamento, donde Dios, cuando los sacó de Egipto, los sostuvo en el desierto por medio de ¿qué? De maná. ¿Qué menciona? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio ¿qué? A comer. 32. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. En realidad, ¿quién les dio el pan del cielo, hermano? ¿Quién les dio el pan? Dios, Jehová. Pero ellos, ¿qué pensaban? Que fue Moisés. Y Jesús los corrige y les dice: no fue Moisés. Pero después dice, leemos juntos lo que dice: mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es la señal que muestra la alimentación de los 5,000? ¿Cuál es la señal? Dios los alimentó, ¿no? Jesús los alimentó a los 5,000, hermanos, ¿sí o no? Eran 20,000 personas. ¿Dónde está la señal entonces? ¿Qué indica? ¿A quién indicaba? A Jesús. Ese pan que Jesús le estaba dando a las personas, ¿qué les dice? ¿Qué es ahorita? Es Él mismo. Es Él mismo. ¿Qué dice?
Verso 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero ¿qué? Pan del cielo. Ustedes pueden comer ese pan, pero lo que en realidad necesitan es el verdadero pan que Dios les da. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué hace, hermano? Y da vida al mundo. ¿Cómo se presenta Jesús aquí? Como el pan de vida que da vida al mundo. Entonces, la alimentación de los 5,000, ¿hacia quién apunta? Hermanos, hacia Jesús. Indica que Jesús es el único que puede saciar la vida de esas personas, pero mucho más allá de una alimentación física. Verso 34, le dijeron: Señor, danos siempre, ¿de qué? De este pan. ¿No les recuerda quién dijo lo mismo, pero en versión agua? Sí, ¿no? La samaritana, ¿no? Cuando Jesús le dijo: Señor, si la tienes, dame para que ya no vuelva a venir. ¿No le dijo? Estas personas están diciendo lo mismo. Entonces, ¿qué nos indica? Ahora, hay una pequeña diferencia aquí. La samaritana, hermanos, creyó en Cristo. El problema que vamos a descubrir aquí con ellos es que estas personas no creyeron en Él. Pero hay algo que tenemos que tener muy presente. Verso 35. Leemos juntos el 35, hermanos. Dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, la alimentación de los 5,000 se trata de Jesús. Es una señal de Jesús. Jesús está alimentando a esos 5,000 y es el que está diciendo: yo en realidad soy el pan de vida. En otras palabras, el que puede dar vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. ¿A qué se refiere esto? ¿A qué se refiere no tendrá hambre y no tendrá sed jamás? A través de aquí en adelante vamos a poner entonces énfasis en el significado que le da el mismo Juan a que no se tendrá hambre ni sed jamás, porque la realidad es que nosotros somos creyentes en Cristo Jesús, hemos creído en Cristo Jesús, pero necesitamos tomar agua. ¿O no es así, hermanos? ¿Algunos de ustedes ya no toman agua? La realidad es que sí, ¿no? ¿O no comen? Entonces, por lo tanto, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice: no tendrá hambre y no tendrá sed jamás? Verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué? No creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, ¿qué? No le echo fuera. Entonces, pongamos atención, Jesús está diciendo: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, los que vienen a Él, a Jesús, ¿por qué vienen? Según el verso 37. Porque el Padre, ¿qué? Se los da. ¿Cierto? Por lo tanto, no cualquiera puede venir a Jesús. ¿O sí? Solo aquellos que el Padre se los da. Dice: y al que viene a mí, no le echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿qué, hermano? No pierda yo nada, sino que lo resucite. ¿Cuándo? En el día postrero. Entonces, escúcheme,
Cuando el Padre le da algo a Jesús, alguien a Jesús, cuando el Padre le da una persona a Jesús, Jesús, ¿qué hace? ¿Qué dice que hace? ¿Qué hace, hermano? Verso 39. Que todo lo que Él me diere, no pierda yo ¿qué? Nada. ¿Sí, hermanos? El Padre le da a una persona para que venga a Jesús. Esa persona que viene a Jesús es porque el Padre se la dio. ¿Y qué dice Jesús? Y lo que Él me da, yo no lo pierdo jamás. ¿Qué significa? Esto es para que nosotros, la verdad, hermanos, saltemos y digamos: Señor, muchas gracias de verdad. Porque el Padre al que tiene y al que le da al Hijo, ¿qué, hermanos? No lo pierde. ¿Qué significa? Está garantizada que Jesús dice, sino que lo resucite en el día ¿qué? Postrero. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué, hermano? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré ¿qué? En el día postrero. Entonces, aquellas personas que se acercan a Jesús son aquellas que el Padre le da. Y estas personas que el Padre le da a Jesús creen en Él. Él no pierde nada de lo que el Padre le ha dado, y está garantizado que Él lo resucite en el día postrero y tenga vida eterna. Amén, hermanos. Verso 41. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? ¿Cómo estaban viendo a Jesús? Humanamente. ¿Y entonces qué indica? ¿Qué indica esto? Que aunque ellos se acercaron a Jesús y buscaban a Jesús y añoraban estar con Jesús y atravesaron un mar para estar con Jesús, ¿qué? No eran personas que Dios le había dado ¿a quién? A Jesús. Porque las personas que Dios le da a Jesús son personas que creen en Él. Y al creer en Él tienen ¿qué? Vida eterna. Y Él las resucitará en el día postrero. Y ninguna de esas personas, ninguna las pierde. Por lo tanto, cuando estas personas están diciendo esto, entendemos que estas personas no creen. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque no son las que el Padre le ha dado ¿a quién? A Jesús. Ya cuando lleguemos al capítulo 10 también vamos a entender esta parte que también está muy profunda. Verso 43. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno, leemos juntos, vamos a leer juntos, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie puede venir a Jesús si el Padre no le trajere. ¿Sabe que la palabra traer aquí es una palabra interesante? Porque en el original se ocupaba o se traducía para: arrastra esa cosa que está ahí, por favor. Y cuando se dice arrastrar, literalmente, ¿qué es?
es traer a rastras. ¿Usted ha traído a rastras a alguien o a usted se lo llevaron a rastras alguna vez, hermano? O sea, ¿qué significa? Que Dios, ¿qué hace? Te trae, ¿qué? Quieras o no. ¿Cuántos les dan gloria a Dios por eso, hermano? Porque si dependiera de nosotros, por más mínimo que sea, que Dios te dijera, ven, ¿qué diríamos? No. Entonces Dios, ¿qué hace? Nos agarra y literalmente nos arrastra a esta bendición gloriosa de Cristo Jesús. Entonces dice claramente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, ¿qué, hermano? Viene a mí. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo es oír al Padre? Entonces el verso que sigue nos menciona, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ¿qué, hermano? Este ha visto ¿a quién? Al Padre. ¿Y Jesús qué vino a mostrarnos? La palabra de Dios Padre. Y el que escucha la palabra del Padre, ¿y sabe cuál es la palabra del Padre? Que Jesús es la salvación y la vida eterna. Entonces el que cree en la palabra del Padre, ¿cree en quién? En Jesús. Verso 47. Leemos juntos, hermano, dice, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. No sé si nos ha caído el 20, hermanos, literalmente, así coloquialmente hablando. Pero la realidad, hermanos, es de que en esta vida no terminan las cosas para los que hemos creído en Cristo Jesús. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Significa que no termina en la muerte física. No termina aquí las cosas para nosotros, hermano, sino que hay una eternidad esperándonos en comunión con Dios de manera perfecta. Pero esa vida eterna ya comenzó desde hoy, desde ahora. Ya gozamos de esa vida eterna. Entonces, verso 48, ¿qué menciona? Leemos juntos, dice, yo soy el pan de vida. Entonces, todo esto que estamos viendo todavía pertenece a la explicación de la alimentación de los 5,000. ¿De qué habla la alimentación de los 5,000? Es que Jesús alimentó a más de 20,000 personas, Él lo puede todo. No, se está refiriendo a que Jesús es el verdadero alimento para nosotros, que nos puede dar, el único que nos puede dar, ¿qué? Vida eterna. El único que puede dar vida. Ahora, ¿cómo? El Padre nos debe de traer a Jesús. Prácticamente nos debe de dar a Jesús. Y Jesús, al que recibe del Padre, no lo pierde nunca, sino que lo resucita en el día postrero. Esa es la vida eterna. Entonces, a partir de ahorita, tenemos que ver esto mismo desde otro enfoque. A ver, vamos a ver cómo lo enfoca. Verso 48. Yo soy el pan de vida. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué, hermano? Y murieron. Físicamente, ¿no? Verso 50. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come, ¿qué, hermano?
no muera. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Cómo es esto? Por ejemplo, los discípulos en este momento no creían en Jesús, pero cuando vino el Espíritu Santo, hermanos, en el día del Pentecostés, vemos a personas, a los discípulos, creyendo en Jesús, y muchas más personas creyendo en Jesús, ¿cierto o no? Pero ¿alguno de ustedes conoce en dónde podemos localizar a Pedro? Ahora con Google sería más fácil. O a Juan, o a algunos de los discípulos. ¿No? ¿No los podemos localizar ahora? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Lógica la respuesta, ¿por qué? Porque murieron, ¿o no es así? ¿No murieron físicamente? ¿No? ¿Sí o no? Entonces este verso 50, ¿hacia dónde está dirigido? Entonces el pan que descendió del cielo, ¿quién es el pan que descendió del cielo? Cristo. Dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come, ¿qué, hermanos? No muera. Entonces, ¿no muera en qué sentido? Todos morimos, ¿o no? Pero no termina en la muerte. Para nosotros, hermano, no termina en la muerte. Ya comenzamos la vida eterna. Entonces, si ya comenzamos la vida eterna juntamente con Cristo, nuestra muerte física nada más es un cambio de estado, donde nuestro cuerpo físico muere y se nos reviste de un cuerpo celestial. Simplemente es eso. Leemos más, 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá, ¿qué, hermano? ¿Vivirá qué? Para siempre. Entonces, este vivir para siempre, ¿qué significa? No se está refiriendo a qué, a este mundo. No. Vivirá para siempre. Tenemos ya vida en Cristo y nuestras vidas van a permanecer para siempre, solo que este cuerpo sí va a morir y va a sufrir una transformación. Nada más es un cambio de estado. Este cuerpo va a morir y se nos va a revestir de otro celestial. Nada más. Dice, y el pan que yo daré, ¿qué es, hermano? Mi carne, la cual yo daré por la vida, ¿qué? Del mundo. Entonces, ¿cuál es ese pan? Es su cuerpo. Es su sacrificio, hermanos. Entonces, el que come ese pan, ¿qué significa? ¿Qué significado tiene comer de ese pan que es Jesús? ¿Perdón? Es creer en Él. Comer el pan, Jesús lo está asimilando con creer en Él, creer en su sacrificio, creer que Él es quien puede perdonar, ¿qué? Nuestros pecados. Verso 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pues ¿qué piensa, que somos caníbales? Me imagino que pensaron, ¿no? Verso 53. ¿Leemos juntos el 53, hermano? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué significa el sacrificio de Cristo? ¿Qué significa comer la carne y la sangre de Cristo? ¿Qué significa? Participar de esa muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que Él es el único que puede pagar por nuestros pecados. Dice, si no participas, si no comes de la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis la vida en vosotros. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué tiene, hermano? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué está garantizando Jesús para aquellos que creen en Él? ¿Qué? Resurrección, vida eterna.
Entonces, cuando Jesús dice que el que cree en Él no tendrá hambre y sed jamás, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, hermanos? ¿Hambre y sed de qué? Él es el único que sacia todo. Cuando tú miras, no lo pequeño que es el mundo, sino lo grande y enorme que es Dios. Y no miras tan solo el momento terrenal en que vivimos, sino lo que Él promete eternamente. Los 80, 60, 50 años que tenemos, los 40, los 20, los 15 años que tenemos, comparados con una eternidad, ¿qué son? ¿Qué son, hermanos? Absolutamente nada. Es más, ni es un pellizco, hermanos. Pero cuando alguien dimensiona esto y cuando alguien lo mira, hermanos, está completamente lleno, saciado. ¿Por qué? Porque entiende que en realidad en Jesús, ¿qué ha obtenido? ¿Qué ha obtenido, hermanos? Todo. Todo. Si nosotros nos referimos a las cosas materiales, Dios sabe de qué tenemos necesidad y la suple o no. Pero hay algo que nosotros necesitamos más allá, que es que nuestra vida eterna, nuestra salvación. Estamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué necesitamos? Vida. ¿Y quién es el único que puede darnos el pan de vida que descendió del cielo? ¿Quién? Cristo Jesús. Es el único que puede saciar nuestra alma, nuestro ser. Verso 55, perdón. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. ¿Y qué, hermano? Y yo en él. Hay una relación, una comunión. Permanecemos con Él juntos. No permaneceremos, no, ya permanecemos. Ya gozamos de esa comunión entre Jesús y nosotros. Por eso esa vida eterna ya comienza ahora. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también ¿qué? ¿Y qué es el que me come? Una vez más, ¿qué es el que me come? ¿Qué es el que me come? Dice Jesús. ¿Qué es, hermanos? El que cree en Él. ¿Qué tiene? Vida eterna en Él. Vive en Él. ¿Qué tenemos, hermano? Vida. ¿Qué tenemos, hermano? Vida. 58. Leemos juntos, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan, o sea, el que cree en Jesús, el que ha recibido ese perdón de pecados, el que ha recibido esa sangre preciosa que fue derramada y limpia nuestros pecados. Pero ¿sabe quién es el único que puede creer? ¿Sabe quién, hermanos? Solamente los que el Padre trae a Jesús. Solamente los que el Padre trae a Jesús. Y nadie puede arrebatar lo que Dios le dio a Jesús. Significa que nuestras vidas están ¿en quién? En Jesús. ¿Usted piensa que Jesús va a perder algo en sus manos? ¡Ay, se me cayó alguien! Que diga así, ¿no? Pero ya déjalo porque se lo chupó el diablo. Ya déjalo ahí. ¿Usted viendo que va a decir eso? Imagínese cómo es eso, hermanos. Nuestra salvación. Y lo digo esto no para que nosotros vayamos y hagamos nuestras vidas y
Nuestra salvación está garantizada, no por nosotros, sino por ¿quién? Por el Padre y por Jesús. Y el que cree en Él, el que come de ese pan de vida, tiene vida eterna, tiene vida, tiene comunión con Él. Y está garantizada esa resurrección, esa transformación de nuestros cuerpos. Por lo tanto, yo sé que hay cosas que posiblemente estamos pasando hoy en día difíciles y que en ocasiones se complican. ¿Quién no se enferma? ¿Quién no está sufriendo por alguna otra cosa? La realidad es de que empezamos a envejecer y nuestro cuerpo se empieza a desgastar. Hoy platicaba con una persona en la mañana, un hermano muy enfermo, muy enfermo, pero me decía, fíjense lo que me decía: pues yo le doy gracias a Dios por lo que me está pasando, dice, porque ¿dónde estuviera ahorita si Él no me hubiera mandado esto? ¿Y sabe qué pasó? Yo dije, eso no lo puede decir alguien, en otras palabras, alguien que no ha venido a Cristo y que no lo ha traído al Padre. Eso solamente lo puede ver una persona que ha creído en Cristo Jesús. Y que a pesar de lo que está viviendo tan doloroso, puede decir, pues no se termina aquí, sino vamos a vivir, ¿cómo dice aquí? Eternamente. ¿Qué significa eternamente, hermano? Si lo logramos dimensionar. Yo al preparar esto estaba orando al Señor y pidiéndole que yo pudiera por lo menos dimensionar una parte, por más pequeña que sea, de esto, entendiendo que este mundo aquí no se termina para mí, sino que trasciende más allá. Es lo que ofrece Jesús, hermano. Es lo que nos está ofreciendo Jesús. Así que esto que estamos viendo nos debe de nuestro corazón saltar de agradecimiento por la obra que Él está haciendo en nosotros. Porque no fue porque nosotros quisiéramos. La verdad, porque el Señor que hizo nos arrastró literalmente a Él. Y hoy decimos, gracias, Señor, porque no me hiciste caso, porque no me dejaste a pesar de que yo no quería y quería irme, y hoy me has traído a ti y tengo vida eterna. Amén, hermanos.